El tema de hoy, vamos a hablar de el control de Cristo en nuestras vidas. Una vida bajo control, en Cristo Jesús. Y vamos a mirar tres verdades del Espíritu Santo de Dios. Vamos a comenzar entonces con el tema. La primera verdad es muy sencilla. Ser llenos del Espíritu Santo es ser llenos de Cristo Jesús. Ser llenos del Espíritu Santo es estar llenos de Cristo, del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Y para ello vamos a buscar 2 de Corintios capítulo 13. Busquemos 2 de Corintios capítulo 13. Segunda de Corintios capítulo 13. Versículo 17. Versículo 17. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 17. Dice la palabra de Dios. Perdón, 17 no hay 13, 17. Pero corrijo acá, que no hay 17. 2, 13, 3, 17, perdón. Capítulo 3, versículo 17. Segunda de Corintios. 13, 17 o 3, 17. Vamos a ver. Listo. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 17. Dice la palabra de Dios, allí donde ustedes la tienen también. Leamos juntos. Dice así. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por eso dije al principio, ser llenos del Espíritu Santo de Dios es ser llenos de Cristo. Pero ¿cómo es esto? ¿Cómo entendemos nosotros esto? Voy a pedirles un favor y que miremos en el tablero para entender la explicación. Vamos a ver un panorama, un corto resumen de lo que es el panorama de salvación para que entendamos el porqué del Espíritu Santo de Dios, por qué está con nosotros. Él tiene un objetivo primordial y principal. ¿Por qué y cómo el Espíritu Santo de Dios actúa en nuestras vidas? Entendiendo esto en primer lugar, que estar llenos del Espíritu Santo es estar llenos de Cristo Jesús. Primero, aquí vemos, voy a coger una lapicerito. Aquí, en esta gráfica que les presento, hay 1, 2, 3, 4 momentos. 4 momentos en el panorama de salvación. 4 momentos en el panorama de salvación. Primer momento. En un primer momento, el hombre buscaba agradar a Dios por las obras, ¿sí? Por las obras, buscaba agradar a Dios por las obras, y el hombre está en un plano natural y físico, ¿sí? Esto representa el mundo, el entorno físico donde estamos. Pero Dios está en un plano espiritual, ¿sí? Un plano espiritual. El hombre buscaba entrar en esa presencia de Dios por medio de las obras, pero no lo logró. Por eso Dios dijo, así no es, y el Verbo estaba con Dios. El Verbo es Cristo, el Verbo es la palabra de Dios, pero el Verbo se hizo carne en Cristo Jesús.
Así como usted y yo éramos una idea antes de nacer, éramos una idea, y que ahora somos, esa idea se encarnó en nosotros. Cristo era el verbo, era la palabra, y la palabra se encarnó en el Señor Jesús. ¿Qué somos nosotros con respecto a ese verbo? Somos ecos de ese verbo, somos ecos de la palabra. Cuando Cristo llegó, que es el verbo encarnado, trajo el reino de Dios a nuestro mundo. El reino de Dios, un mundo sobrenatural, una vida sobrenatural, una vida espiritual. La verdadera vida se encuentra en Cristo Jesús, la verdadera vida. En realidad, aquí en el plano natural físico, todo lo que hay es muerte, porque todos estamos o estuvimos destinados a muertes, condenados. Pero cuando Cristo llegó y fue enviado por Dios, el Verbo hecho carne, se traslapó el mundo espiritual con el mundo natural. Por eso acá hay una intersección. Si algunos de ustedes ya han visto conjuntos, hay una intersección entre lo espiritual y lo natural. El mundo espiritual se traslapó sobre el mundo natural, sobre el mundo físico. Y cuando Jesucristo estaba en vida, aquí representa a Jesucristo en vida, las personas iban a Él. Iban a Él porque Él hacía milagros, proezas, sanaba, ¿sí? Daba sabiduría, daba enseñanza, y la gente le buscaba porque estaba con sus discípulos, y Jesucristo formó el primer ministerio. Todo esto en el plano del reino. Todos nosotros tenemos la eternidad en nuestros corazones, la eternidad. ¿Por qué? Porque el reino de Dios vino por medio de Cristo Jesús a nuestras vidas. Ahora, el reino de Cristo no se ha tomado todavía el control total de este mundo, porque hay unos tiempos que hay que cumplir, pero el reino vive en nosotros, la eternidad está en nosotros. Por eso en las oraciones del Padre Nuestro siempre dice: venga a tu reino, venga a nosotros tu reino, y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, ¿cierto? La voluntad de Dios está en este plano sobrenatural, un plano donde está intersecto por medio de Cristo lo eterno en nuestras vidas, que ahora mora en nuestro corazón, pero muy en el futuro y en el tiempo final morará el reino en este mundo y tomará el control total. Sin embargo, hay unos tiempos que hay que cumplir, repito, pero esta parte representa cuando Cristo estaba aquí en la tierra, en carne. Ahora miremos este esquema, que es el mismo, pero con una diferencia. El cuerpo de Cristo, el Señor Jesucristo, Él ascendió a la derecha de Dios Padre, ¿cierto? Ascendió, pero no nos dejó solos, dejó el Espíritu Santo. El mismo Espíritu que Él tenía, lo tenemos nosotros. Por lo tanto, ese traslape, ese mundo espiritual en el mundo natural, el reino de Dios, la eternidad, permanece en nosotros por medio del Espíritu Santo de Dios. Y está con nosotros. Y está en nosotros, como dice Juan 14, 17. Está en nosotros y con nosotros. Y nosotros le conocemos a Él.
el Espíritu Santo. Le conocemos a Él. Y forma nuestro carácter. ¿Y cuál es el carácter? El carácter de Cristo. Ahora, como Cristo ascendió, Cristo no está acá, Cristo no está en el mundo, Cristo Jesucristo no está en el mundo. Él ya ascendió a los cielos, pero Él vendrá pronto. El Señor Jesucristo físicamente no está acá con nosotros. Por eso se nos ha dado el Espíritu Santo de Dios. Pero el Espíritu Santo de Dios es el vínculo para que el Señor Jesucristo se proyecte en mi vida y en nuestras vidas. Por eso, ser llenos del Espíritu Santo de Dios es ser llenos de Cristo, porque a medida en que yo me sumerjo en el Espíritu Santo, el carácter de Cristo se va formando en mí con un único objetivo, de llevar el plan salvador, de salvar aquello que se ha perdido. Por eso dibujé aquí esa persona que está en ese plano sobrenatural, lleva esa vida sobrenatural a las demás personas, y esto constituye el método de Dios, que es del hombre para el hombre. Llevar la semilla de la palabra del Señor Jesucristo a los corazones de los hombres. Y por eso es el método que Dios ha instaurado mediante id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el Espíritu Santo. Cuando nosotros le bautizamos a la persona del Espíritu Santo de Dios, hacemos que la persona también tenga esta cobertura, la cobertura de lo sobrenatural de Dios en nuestras vidas. Ahora, el Espíritu Santo de Dios tiene personalidad, ¿sí? Él siente, tiene voluntad, como lo habíamos hablado ayer, ¿sí? Tiene una personalidad que también es influenciada en nosotros, que se lleva a cabo en nosotros también. Somos influenciados por el Espíritu Santo de Dios. Toda la voluntad, quien trae la voluntad del Padre a mi vida es el Espíritu Santo de Dios. Quien trae a Cristo y quien trajo a Cristo a mi corazón es el Espíritu Santo de Dios. Cuando yo recibí a Cristo en mi corazón, fue el Espíritu Santo de Dios que puso a Cristo en mi corazón y que coloca a Cristo en mi vida para que tome el control absoluto de todo mi ser. Por eso, como primera verdad, ser llenos del Espíritu Santo de Dios es ser llenos de Cristo, porque ese vehículo que trae a Cristo a mi corazón y que trajo a Cristo a mi corazón por primera vez fue el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí me entendieron en ese sentido? Por eso la primera verdad es ser llenos del Espíritu Santo de Dios, es estar llenos de Cristo. Y cuando el Espíritu Santo de Dios actúa en mí, se hace Cristo en mí para continuar la obra. Y también recuerden que yo les he dicho muchas veces que la vida cristiana consiste en dejar el ego, dejar el yo, para que el Señor Jesucristo tome el control. ¿Tome el control de qué? De nuestra mente para tener la mente de Cristo. De nuestra voluntad para tener la voluntad de Cristo, que es la voluntad de Dios. Y de nuestro cuerpo para ser el cuerpo de Cristo. Cuerpo orgánico de Cristo son todos los que creen en Él, forman ese cuerpo orgánico, y por medio de ese cuerpo orgánico actúa para salvación. Lleva la semilla, lleva la palabra de salvación. Por eso repito, ser llenos del Espíritu Santo es estar llenos de Cristo Jesús. Ese es lo que quería comentarle. Vamos a buscar 1 Corintios 12:12. 1 Corintios 12:12. Y aquí al final, en ese panorama de salvación, nosotros, los que creemos en Cristo, ya estaremos en este plano, sino que nos iremos
seremos arrebatados, por supuesto, y nos encontraremos con Él personalmente. Estoy hablando personalmente en que su cuerpo estará con nosotros y hablaremos con Él. Y el Espíritu Santo estará ahí también con nosotros. Ya estaremos allí, ¿cierto? Y al final, pues, algunos que no recibieron a Cristo, que no tuvieron la esperanza, se quedan acá, ¿sí? Hay un debate si el reino de Dios, cielo nuevo y nueva tierra, se lleva a cabo en este planeta o es otro planeta. Bueno, es una discusión que hay que hacer en otro momento, pero no es necesario realmente. No tiene tanto significado para nuestras vidas, ¿no? Lo importante aquí es entender que ser llenos del Espíritu Santo es ser llenos de Cristo, porque el Espíritu Santo es el vehículo que me trae a Cristo en mi corazón. Y Él quiere hacer la obra y es el Espíritu Santo que permite todo esto. Muy bien. Les dije que leyéramos 1 Corintios 12, 12 y 13, ¿no? 1 Corintios, capítulo 12, versículo 12 y 13. Dice la palabra de Dios, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Aquí hace explicando lo que les estoy queriendo enseñar, mostrar. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, en el cuerpo de Cristo Jesús. Sean judíos, griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, ¿cierto? De un mismo espíritu. Ese espíritu de Dios es el espíritu de Cristo que nos lleva a conformar el cuerpo orgánico de Cristo. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos miembros, ¿sí? Nosotros conformamos ese cuerpo de Cristo y es el Espíritu Santo de Dios que lleva a la conformación de ese cuerpo de Cristo. Es como si Jesucristo, como si el Espíritu Santo es el obrero que va construyendo el cuerpo de Cristo, porque lleva a Cristo a los corazones de cada uno, ¿sí? Cuando son bautizados en el nombre de Cristo, cuando usted recibe a Cristo, se bautiza en el Espíritu e inmediatamente forma parte del cuerpo de Cristo. Ahora, está el bautismo en Espíritu, está el bautismo en agua. ¿Y qué es el bautismo en agua? Es simplemente la identidad que yo tengo con ese cuerpo. Es decirle a Dios, sí, acepto que soy parte de ese cuerpo, que soy parte del cuerpo de Cristo. Aunque ya en el Espíritu ya sabemos que somos parte, pero es ya el bautismo en agua es cuando usted toma la decisión y dice, sí, ahora formo parte del cuerpo y ahora formo parte de ese cuerpo como un miembro y me identifico tanto con el cuerpo como con la congregación donde estoy, porque ahí es donde Dios me ha puesto para ser parte de ese cuerpo y tener una operación y una función, porque cada congregación tiene su función, su operación y su don. Le he dado su don para que actúe según la voluntad de Dios. ¿Listo? Muy bien. Eso como primer verdad. La segunda verdad, que el Espíritu Santo de Dios trae bienestar a mi vida. El Espíritu Santo de Dios
trae bienestar a mi vida. Me hace estar satisfecho, ¿sí? Me da satisfacción, me da bienestar y me da salud espiritual, que es otro tema que ya hemos visto, salud espiritual. Mucha gente está pendiente a la salud física, ¿no? Que tengo alguna enfermedad, pero no, en realidad no se da cuenta que hay una salud más importante, que es la salud espiritual. Y sobre todo entendemos ya que esa salud espiritual se proyecta en la salud física, ¿no? Vamos a leer Juan capítulo 7 del 37 al 38. Juan capítulo 7 del 37 al 38. Juan capítulo 7, 37 al 38. En el último y gran día de las fiestas, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Sí? Venga a mí y beba, si alguno tiene sed. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu que había de recibir. Esto dijo del Espíritu, o sea, él está hablando del Espíritu. Fíjense que aquí está hablando del Espíritu, pero dice en el versículo 37, dice, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Y de qué está bebiendo? ¿Y de qué va a beber? Dice: venga a mí y beba del Espíritu Santo de Dios. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es una prosperidad y una salud que me da el Espíritu Santo de Dios. Es esa llenura donde correrán ríos de agua viva en mi vida, y también llevaré esa salud y llevaré ese bienestar en mi entorno, porque en mí corren ríos de agua viva. ¿Y qué fue y por qué Jesucristo decía esto? Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado, ¿sí? No había venido sobre los discípulos y sobre los creyentes el Espíritu Santo, porque estaba Jesucristo allí. Cuando Jesucristo ascendió, el Espíritu Santo llegó. ¿Para qué? Para tomar el control de nuestras vidas y darnos bienestar, prosperidad, porque se cumple la promesa: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, ¿sí? Entonces, aquí una vez más les completamos la palabra diciendo que estar llenos del Espíritu Santo de Dios es estar llenos en Cristo Jesús, porque el Señor Jesucristo no está físicamente, pero el Espíritu Santo lo trae y lo proyecta en mí para que Él siga haciendo la obra de salvación. Porque no crean que porque Jesucristo se fue al cielo, a la derecha de Dios Padre, esperando que se cumplan los tiempos para regresar, no quiere decir que Cristo no actúa y no está actuando. Sí está actuando por medio de su cuerpo, que somos todos nosotros, los que creemos en Él. Por eso toda la gloria, toda la honra y exaltación sea para el Señor Jesucristo. Amén. ¿Listo? ¿Y por cómo se da esto? ¿Cómo se da esto? Es por fe. Como les decía ayer, Efesios 5:18. No embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. O sea, recuerdan que en el Pentecostés todos estaban unánimes y llegó el Espíritu Santo, unánimes. Y que Jesucristo les dijo: no se vayan de Jerusalén, permanezcan juntos, porque el cuerpo de Cristo
tiene que estar en unidad, que todos vayan hacia un mismo objetivo, donde no haya disolución. Porque en el mundo, cuando por ejemplo en una congregación o en una comunidad cristiana imperan más las cosas de la carne, inmediatamente hay embriaguez, ¿cierto? No del Espíritu Santo, sino del mundo, y hay disolución. Entonces, en las cosas del mundo hay disolución, en las cosas de Dios y en el Espíritu de Dios se da unión, y es allí donde actúa con llenura espiritual. Somos llenos del Espíritu Santo en unidad de sus hijos, en la unidad del cuerpo de Cristo Jesús. ¿Listo? ¿Y quién permite esa unidad? Permite la unidad cuando estamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Una familia, por ejemplo. Una familia tiene que estar llena del Espíritu Santo de Dios para mantenerse unida. Para mantenerse unida. Y tiene que reflejar a Cristo Jesús. Miren que aquí les dibujé yo acá, por ejemplo, sí, aquí, ¿cierto? Aquí están, cuando vivimos en esa vida sobrenatural, el traslape entre lo espiritual y lo natural, sobre el mundo físico y espiritual, donde hay una vida sobrenatural. Estamos embebidos en el Espíritu Santo, que es una vida sobrenatural. Pasamos de ser los que estábamos aquí, que éramos a imagen y semejanza de Dios, ahora pasamos a ser a imagen y semejanza de Cristo Jesús. Con la misma mentalidad, con la misma voluntad de Dios en el cuerpo de Cristo. ¿Qué pasa cuando una persona no está embebida, no está sumergida en el Espíritu Santo de Dios? Comienza a morir. Si yo no estoy sumergido en el Espíritu Santo de Dios, miren que el Espíritu Santo de Dios, hago este ejemplo como una ilustración. Cuando usted va entrando en una laguna o en un cuerpo de agua, llámese río, mar, etcétera, etcétera, usted comienza a caminar, ¿cierto?, hacia esas aguas. Y usted primero mete sus piecitos, mete los deditos, después el agua llega hasta la rodilla, llega hasta la cintura, llega a los hombros, y cuando me doy cuenta y sigo caminando hacia allá, ya estoy sumergido completamente. Si yo vivo una vida donde solamente pongo el pie y sumerjo un poquito de mi vida en el Espíritu, pero el resto lo sigo dedicando y consagrando no a Dios, sino a las cosas del mundo, eso quiere decir que no voy a experimentar ese bienestar que me da la presencia del Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿qué voy a experimentar? Síntomas de muerte. Porque donde no está el Espíritu Santo de Dios, está la muerte. ¿Sí? ¿Y qué son los síntomas de muerte? Cuando estamos pobres en oración, estamos experimentando síntomas de muerte. No los quiero asustar, pero es una realidad. Y es una realidad en nosotros los hijos de Dios, los cristianos, estamos experimentando síntomas de muerte por una pobreza en oración. Cuando estamos en el legalismo, síntomas de muerte. En los celos, en los afanes de la vida y las preocupaciones de la vida, síntomas de muerte. En la envidia, en la desobediencia, en buscando intereses personales cuando buscamos a Dios. Como les dije ayer, buscando un trabajo, buscando dinero, pero buscamos a Dios por interés. Ahí estamos experimentando síntomas de muerte. Muerte espiritual. Aunque ya somos salvos, usted y yo somos salvos. Y nuestros pecados fueron perdonados, pasados, presentes y futuros.
Pero esto no quiere decir que experimentemos síntomas de muerte en la vida. Y yo tengo que evitar eso. Esto no quiere decir que seamos sometidos a las consecuencias del pecado. El pecado se nos es perdonado, pero las consecuencias del pecado quedan. Y los síntomas de muerte usted los experimenta. Doctrinas erradas y frustración, depresión, todos esos problemas en la crisis que estamos viviendo social ahora, son síntomas de muerte debido a la falta de llenura del Espíritu Santo. Nosotros como hijos de Dios, muchos estamos simplemente tocando con nuestro pie el agua, en la corriente de agua viva, y no nos queremos meter completamente a sumergirnos. ¿Por qué? Porque no hemos dejado cosas en la carne y en el mundo y obedecemos es al pecado, no obedecemos a Dios. Muy bien, esto es lo que les quería compartir el día de hoy. Espero que haya sido para ustedes de mucha edificación. Recuerden, el tema de hoy fue controlados bajo el control de Cristo Jesús, ¿cierto? Controlados, una vida bajo control. Una vida bajo control es estar controlados por Cristo, sumergidos en el Espíritu Santo. Porque la llenura del Espíritu Santo es la plenitud de Cristo en nuestras vidas. Amén, amén. Dios los bendiga rica, próspera y abundantemente.